Las brujas y brujos no necesariamente son personas malas o buenas. Son solo personas que crecieron con la fortuna de la magia. Y como personas normales, dudo que podamos asegurar que no tomaríamos decisiones similares a las de ellos de tener la oportunidad. Siempre escuchamos historias de todos tipos y colores. A veces esas historias son tan increíbles que es entendible que lleguen a causar algo de desconfianza. Pero lo que sí es seguro es que siempre pensamos que a nosotros jamás nos sucederán este tipo de cosas. Es más, a veces no conocemos a nadie que le haya pasado. En este episodio te relato historias relacionadas con brujería. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Los gusanos. A mediados de noviembre iba a pedir mis vacaciones. No tenía muy claro a dónde quería viajar. Solo quería ir a una ciudad lejana definitivamente. Antes de tomar el avión, debía encontrar a alguien que me ayudara a cuidar a mi perro. Su nombre era Bufón. Era de raza mediana y no daba mucha lata. Ese no era problema. Lo que ocurría era que casi todas las personas que conocía ya tenían 1 o 2 perros. Al final pude llegar a un acuerdo con el vecino de la esquina y pude irme. Esas fueron las mejores vacaciones que he tenido. Volviendo pasé por Bufón y fui a mi casa, pero en cuanto puse un pie dentro, pude sentir algo diferente. La casa me pareció otra. Claramente era mi casa, visualmente nada había cambiado, pero aún así no me sentía en ella. En la noche, cuando me estaba bañando, empecé a percibir un olor muy feo, como si una olla de frijoles se estuvieran echados a perder. Yo nunca he sabido cómo poner frijoles, así que evidentemente no tenía sentido que oliera a frijoles podridos. En cuanto salí de bañarme, empecé a buscar de dónde venía ese olor. Como no encontré nada, opté por ponerme a barrer y a trapear. Al momento en que estaba barriendo en una columna de ladrillos que tengo como decoración, vi que un pequeño gusano blanco se estaba arrastrando en el suelo. Me pareció raro, pero solo lo pisé sin más. Entonces noté que en la columna había varios de esos gusanos. Parecían estar saliendo de uno de los ladrillos que estaba suelto. Agarré la escoba y con el palo de madera le pegué al ladrillo. En cuanto hice eso, pude ver que había cientos de esos asquerosos gusanos. La imagen fue muy fuerte. No sabía cómo le iba a hacer para deshacerme de ellos. No quería ni verlos. Esa noche dormí en el auto. Al día siguiente le pagué a una persona para que se hiciera cargo y que fumigara toda la casa. Cuando la persona terminó, me comentó que estaba raro porque no encontró nada que pudiera haber causado la aparición de tantos gusanos. Su teoría era que a lo mejor yo había dejado algo en la basura y que los gusanos hubieran aparecido debido al proceso de putrefacción. Empecé a tener mucho cuidado con todo lo que tiraba a la basura de la cocina. No quería más gusanos en mi casa, pero una tarde que estaba tendiendo la ropa, noté que Bufón tenía un comportamiento extraño. Lo que hacía era que le estaba ladrando un montón de tierra. Yo pensé que a lo mejor estaba un bicho grande como una tarántula o algo por el estilo. Terminé de tender la ropa y luego fui a revisar qué era aquello a lo que Bufón le estaba ladrando. Al principio no vi nada, pero como yo sé que hay bichos que se esconden debajo de la tierra, arranqué una rama del árbol y con la rama moví tantito la tierra. Tremenda sorpresa me llevé cuando vi otro montón de gusanos. Rápido fui al baño, agarré una botella de cloro y otra de ácido. Regresé al patio y les vacié las 2 botellas. No me esperé a ver si se morían. En cuanto las vacié, puse piedras encima para aplastar a los asquerosos insectos. Volví al interior de la casa y empecé a tratar de recordar si la persona que había fumigado solo estuvo dentro o si también había ido al patio. Como no me pude acordar, decidí llamarlo para preguntarle directamente y él me dijo que sí. Ahí empecé a pensar que a lo mejor debajo de mi casa había una especie de nido o algo por el estilo. Pero al día siguiente todo fue peor. Cuando llegué del trabajo, encontré a Bufón muerto. Estaba tirado al lado de su vasija de croquetas, pero en lugar de croquetas tenía puros gusanos muertos. Me dio un poco de miedo hacer contacto con mi perro, así que me puse unos guantes, metí a Bufón en una bolsa negra y lo puse en el bote de basura.
Hubiera preferido enterrarlo en el patio, pero me daba terror encontrarme con más gusanos. Eso definitivamente ya no era normal, pero una parte de mí se rehusaba a creer que pudiera tratarse de magia negra. Yo era súper escéptico con esas cosas, pero nada más para salir de dudas, busqué en línea una de esas supuestas brujas. Encontré una que me llamó la atención. En su anuncio venía la dirección de su local y su número de contacto. Yo opté por ir al local. Si en verdad pediría ayuda esotérica, tendría que ser de forma presencial. Llegué al local, que era una casa ubicada en una colonia cualquiera de la ciudad. Yo me esperaba una casa vieja, sucia, con telarañas y pintada de un color poco común, pero nada de eso. La bruja era una señora de unos 40 años. Su cabello estaba desarreglado, era más alta que yo y tenía ambos brazos cubiertos de tatuajes. Como yo iba escéptico y desconfiado, lo primero que hice fue preguntarle cuánto cobraba. Ella me dijo que las consultas eran gratis, que lo que se pagaba eran los trabajos. Con eso que me dijo me sentí un poco más tranquilo. Le conté todo y ella me dijo que lo más probable es que alguien hubiera enterrado un trabajo muy oscuro en mi patio. Eso, o podía tratarse de una maldición. Yo le pregunté que cómo sabríamos la respuesta. La bruja me contestó que teníamos que consultar al oráculo. Caminamos hasta una habitación que estaba iluminada de forma muy tenue por algunas velas. Dentro estaba encadenado un anciano con todo su cuerpo cubierto de sudor y de muchas marcas que parecían ser quemaduras de cigarro. Antes de que yo dijera cualquier cosa, la bruja me entregó un cigarrillo prendido. Entendí lo que había que hacer, pero me negué de inmediato. Entonces la mujer me dijo: el mal existe y el mal se oculta en la oscuridad. Se aleja de la luz, porque la luz es la verdad, y el mal no soporta la verdad. Luego de decir eso, fue hasta una de las ventanas y abrió la cortina para que entrara toda la luz del sol. En cuanto los rayos solares tocaron el cuerpo del anciano, le empezó a salir humo negro del cuerpo y al mismo tiempo se puso a gritar palabras raras. La bruja cerró la cortina y me explicó que un demonio habitaba dentro de ese cuerpo, pero que el demonio no podía ser expulsado, porque el anciano acababa de morir cuando fue poseído, lo que significaba que no había un alma dentro de ahí. El demonio estaba ocupando el espacio del alma. Entonces, al momento de yo apagar el cigarro en el cuerpo del anciano, no lo estaba lastimando porque, a pesar de que su cuerpo seguía funcionando, él ya estaba muerto. Palabras más, palabras menos. La idea es que me convenció de hacerlo. La manera en la que funcionaba era que yo hacía la pregunta y al mismo tiempo apagaba el cigarro contra el cuerpo poseído. Lo hice. Pregunté si se trataba de una maldición o de un trabajo enterrado y obtuve mi respuesta. Era un trabajo enterrado. La bruja me dijo que con esa confirmación terminaba el tiempo gratis, que cualquier otra cosa que se hiciera a partir de ese momento debía ser cubierto de forma económica. Volvimos a la sala y nos sentamos. La bruja comentó que para poder desenterrar correctamente el trabajo había que hacer varias cosas. Lo primero era consagrar un palo santo y cubrirlo con un manto lunar. Eso significaba que el palo santo debía recibir la luz lunar durante 3 días seguidos. Ese palo santo sería clavado en la tierra para purificarla durante el ritual de desentierro. También había que elaborar una mezcla de hierbas que eran difíciles de conseguir. Esa mezcla de hierbas sería quemada durante el ritual. Otra cosa que se iba a ocupar era un poco de agua bendita, pero no podía ser comprada y tampoco se le podía pedir a un sacerdote. El agua bendita debía ser robada para poder utilizarla. La única iglesia cerca de mi casa era la catedral, y evidentemente de allí era imposible robar el agua bendita por la afluencia de gente. Entonces fui a una iglesia que estaba en una colonia nueva. Si iba como a las 10 de la mañana cuando los niños estaban en la escuela y los adultos estaban trabajando, eso de robar el agua bendita no iba a ser tan difícil. Antes de llegar a la iglesia pasé a la farmacia para comprar un vaso de muestra. Era un recipiente discreto que podía meter y sacar rápido de la pila del agua bendita. Llegué al lugar y estaba vacío. Caminé hasta la pila que estaba cerca del altar. Abrí el vaso de muestra, lo llené de agua bendita y salí corriendo de ahí. 3 días después me reuní con la bruja y la llevé a mi casa. Cuando estuvimos en el patio,
ella sacó una especie de tubos metálicos delgados que tenían forma de letra L mayúscula. Agarró un tubo de esos en cada mano y empezó a caminar por el patio con los ojos cerrados. Esos tubos delgados se movían por alguna razón. Era como si estuvieran apuntando a una dirección y la bruja caminaba hacia donde ellos apuntaban. Luego de un momento, los tubos empezaron a girar en todas direcciones. En ese momento la bruja se detuvo y abrió los ojos. Sacó el palo santo, dijo algunas oraciones antes de clavarlo en el pedazo de tierra que estaba frente a sus pies. Después sacó la mezcla de hierbas y la colgó en la parte alta del palo santo. Me pidió el agua bendita, se la entregué y la vació sobre él. La bruja sacó un cigarro, le dio 2 fumadas y luego lo usó para prender fuego. Las llamas por alguna razón se empezaron a extender siguiendo el agua bendita como si fuera alcohol o gasolina, pero era simplemente agua. Con el humo se formaron siluetas extrañas que parecían moverse como si tuvieran vida propia, y la bruja observaba detenidamente esas siluetas. Era como si estuviera tratando de descifrar un mensaje encriptado o algo así. Allí estuve parado en mi patio por más de 20 minutos hasta que, a pesar de que el fuego seguía encendido, ya no estaba desprendiendo humo. La bruja se acercó a donde estaba yo y me dijo que dejara que el palo santo se consumiera por completo, que eso podría tardar de 12 a 24 horas, que después de eso fuera a buscarla para seguir con el ritual. Me advirtió que lo más probable era que tuviera pesadillas y que pasaran algunas cosas durante la madrugada, pero que me mantuviera tranquilo porque las energías oscuras no podían hacerme daño debido al palo santo. Ella se fue y yo saqué una silla. Me quedé sentado observando cómo se consumía, muy despacio, además de que no estaba saliendo nada de humo, una cosa muy rara la verdad. Cuando se hizo de noche me empezó a dar sueño y me fui a dormir, pero las pesadillas no tardaron en despertarme. Revisé el reloj y eran pasadas de las 2 de la mañana. Fui a la cocina y tomé una cerveza para que me diera un poco de sueño y poder volver a dormir. Sin embargo, cuando pasé por el comedor, el servilletero se movió. Yo volteé rápido y vi que se movió otra vez. Cuando quise acercarme a la mesa, en ese momento todas las servilletas volaron por el comedor. Yo estaba paralizado viendo cómo caían al suelo. En eso escuché un ruido. Era la ventana del baño, la que daba hacia el pasillo. Se estaba abriendo y cerrando con fuerza. De hecho, yo pensé que el vidrio se iba a romper en cualquier momento. Después, se empezaron a escuchar ruidos extraños. No era un sonido en particular, más bien era como la mezcla de varias cosas. Se podían oír canicas, rasguños, golpes y muchos pasos, como si alguien estuviera corriendo encima del techo. La situación se estaba poniendo muy pesada. Ya ni siquiera bebí la cerveza. Lo que yo quería era salir de la casa, pero cuando me acerqué a la puerta, un brillo de muchos colores empezó a entrar por el marco. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer huellas de pies descalzos por el piso de toda la casa. Las huellas estaban hechas como con sangre, y el tamaño de los pies era como de un niño pequeño. Y de pronto, todo se detuvo. Los ruidos, el golpe de la ventana del baño, todo. Con un poco de miedo salí al patio y el palo santo ya había terminado de ser consumido por el fuego. Era muy tarde para ir a buscar a la bruja, así que dormí un poco y ya en la mañana fui con ella. La llevé a la casa, escarbó y desenterró el trabajo que habían colocado en mi patio. Estaba dentro de una playera desgarrada y era una bola de cabellos largos de todos colores. La bola de cabello estaba empapada con un líquido viscoso y maloliente. La bruja lo agarró con ambas manos y fue al frente de mi casa para tirarlo en el bote de basura. Antes de que ella se fuera, le pregunté si no había alguna forma de poder saber quién había dejado ese mugrero enterrado en mi patio, o por lo menos saber cuál era el motivo. Ella me contestó que sí, pero que eso conllevaba una serie de cosas tan difíciles que me aseguró que yo querría dar marcha atrás antes de llegar al fondo del asunto. Recuerda que puedes seguirnos en cualquier aplicación de podcast. Búscanos como El Eco del Miedo. Brujo de agua.
Lo que nos ocurrió a mi hermano gemelo y a mí es algo que, aunque no se lo deseo a nadie, ahora que soy adulto y recuerdo eso, considero que quizás de alguna manera sí lo merecíamos. Bueno, para comenzar, debo de decir que nuestro padre se fue cuando teníamos unos 5 años. Ni siquiera se despidió, solo un día no volvió a casa. Y cuando teníamos 10 años, mi madre tomó una decisión. Nos llevó al pueblo donde creció y aunque no nos entusiasmaba la idea en lo absoluto, no teníamos muchas opciones. Al llegar, nuestra madre nos dejó ahí y se despidió. Hasta ese momento creíamos que los tres viviríamos ahí, pero eso no ocurrió. Nos dejó al cuidado de nuestra abuela, a quien apenas ese día habíamos conocido. A pesar de la extrañeza inicial, su cálida bienvenida nos hizo sentir muy bien a los dos. Me atrevería a decir que jamás nos habíamos sentido tan bienvenidos en algún lugar, ni siquiera con nuestra madre. Después de mostrarnos dónde dormiríamos, también nos dijo que nos instaláramos y podríamos salir a jugar, pero que tendríamos que volver a las 7, pues era la hora en la que ella dormía y le gustaba cerrar la casa. Nuestra abuela también nos sugirió un lugar donde podríamos hacer nuevos amigos. Sin embargo, la timidez que compartíamos mi hermano y yo nos llevó por un camino diferente. En lugar de dirigirnos a donde nos indicó, decidimos explorar los alrededores por nuestra cuenta, puesto que nunca habíamos sido buenos socializando con los demás. El pueblo estaba rodeado de mucha vegetación, un paisaje que parecía sacado de un cuento. Cautivados por la belleza del lugar, caminamos entre árboles y arbustos, curiosos por descubrir cada rincón. Finalmente llegamos a una zona donde parecería que no había casas ni personas, aunque a decir verdad, las casas en aquel pueblo estaban muy alejadas una de la otra, y ahí en medio de la nada estaba un letrero bastante rústico. Se veía como pedacería de madera que alguien había encontrado por ahí, pero había una inscripción en él: Ojo de agua, no pasar. Atraídos por la curiosidad y tal vez con un toque de rebeldía, decidimos ignorar la advertencia y nos acercamos al ojo de agua. Era demasiado hermoso. No debía de medir más de 1 metro de circunferencia y su agua era tan cristalina que podías alcanzar a ver el fondo. Recuerdo que en mi mente de niño se me figuró que nadie además de mí y mi hermano habían tocado esa agua. Incluso bebimos un poco, pues sabíamos perfectamente que el agua de los ojos de agua era dulce. Sin mentir, esa es la mejor agua que he probado en mi vida. No sé por qué, pero ambos estuvimos de acuerdo que sería maravilloso nadar ahí dentro. Nos quedamos parados varios minutos pensando si sería buena idea meternos en ropa interior o volver a casa de nuestra abuela y al día siguiente regresar con los trajes de baño. Antes de que pudiéramos tomar una decisión, el agua comenzó a burbujear y agitarse, y algo parecía comenzar a emerger de ella. Asustados, retrocedimos y ambos corrimos a ocultarnos detrás de una enorme roca cercana, la cual nos cubría a los dos perfectamente. Ambos quedamos pasmados al ver cómo una figura emergió del centro del ojo de agua. Al principio era humanoide, pero parecía estar hecha completamente de agua, aunque solo pasaron unos segundos para que la figura pasara de ser líquida a sólida. Era un hombre vestido con ropas de manta y un sombrero de paja. No se veía tan viejo, quizás tenía algunos 40 años. Sus ojos eran peculiares, de un tono rosado que parecía brillar con la luz del sol, y ahora estaba parado ante nosotros. Cuando salió, estaba completamente seco, y sin dar ningún paso, miró a su alrededor. Después sacó una libreta de su bolsillo junto con un lápiz pequeño que también estaban completamente secos. Escribió algo en ella y se fue. Tuvieron que pasar unos 15 minutos antes de que nos atreviéramos a salir de nuestro escondite. Notamos que el hombre había dejado caer una hoja en su camino. Movidos por la curiosidad y el impulso, nos acercamos y recogimos la hoja, solo para descubrir que tenía un mensaje escrito en ella. Sabía que estaban ahí, Cuatlimej. Aléjense de mi ojo de agua. Nuestros corazones latían con fuerza mientras leíamos esas palabras. ¿Cómo sabía este hombre que estábamos observándolo? ¿Y qué significaba Cuatlimej?
Nos miramos el uno al otro reflejando el miedo que sentíamos. Sin decir una palabra, corrimos de regreso a la casa de mi abuela. Esa noche, mientras nuestra abuela nos servía la cena, mi hermano gemelo finalmente reunió el coraje para preguntarle si sabía lo que significaba Coatlimej. Nuestra abuela sonrió con cariño, con un brillo de complicidad en sus ojos. Nos explicó qué significaba gemelos, en la lengua de varios habitantes del pueblo, que no era un insulto y que, si alguno de los adultos nos lo había dicho, probablemente había sido como un apodo de cariño. Ambos quedamos sorprendidos y perturbados por el hecho de que aquel hombre no solo había sabido que había alguien detrás de la roca, sino que también, de alguna manera que desconocíamos, él sabía que éramos gemelos. Después de cenar, mi hermano y yo nos retiramos a nuestra habitación y pasamos horas debatiendo y especulando sobre la identidad y los motivos del misterioso hombre. Decidimos que era mejor no volver al Ojo de Agua, dejando atrás la atracción inquietante y la sensación de que estábamos siendo observados. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con relativa normalidad. Mi abuela era una excelente persona y nos estábamos adaptando muy bien al hecho de vivir con ella, mientras tratábamos de seguir adelante con nuestras vidas en el pueblo. Un día, mientras acompañábamos a nuestra abuela al mercado, yo estaba mirando el puesto de dulces, ya que mi abuela nos había dicho que podíamos tener uno y no quería elegir mal. Estaba en eso hasta que mi hermano comenzó a agitarme por el brazo. Primero volteé molesto, pero enseguida vi lo que quería que yo viera. Allí estaba, aquel hombre. No estaba como cliente, sino como dueño de su propio puesto, y a pesar de que estaba hecho de carrizo seco y hojas de palma, se veía muy resistente. Él vendía hierbas y brebajes extraños. Su mirada se posó directamente en nosotros, acompañada de una sonrisa burlona. Nos sentimos paralizados por la mirada del hombre y por el dedo largo y huesudo que colocó sobre sus labios, gesto que reconocimos como una señal de silencio. Las palabras murmuradas por nuestra abuela sobre el término Coatlimej parecieron resonar en nuestros oídos, y asustados corrimos en busca de nuestra abuela. El hombre misterioso y su advertencia habían dejado una marca muy profunda en nuestras mentes, y la necesidad de sentirnos protegidos se volvía más apremiante que nunca. Aunque no compartimos con nuestra abuela lo que habíamos presenciado, su simple presencia nos brindó cierta sensación de seguridad. Los días que siguieron estuvieron llenos de mezcla de inquietud y curiosidad. Con el tiempo logramos hacer amigos en el pueblo, compartiendo risas y aventuras con ellos, y después de saber que no se burlarían de nosotros, les confiamos el extraño encuentro que tuvimos junto al Ojo de Agua. Sus ojos se abrieron con asombro mientras compartíamos nuestra historia. Nos miramos el uno al otro esperando cualquier pista o explicación que pudieran ofrecer. Los relatos que compartieron con nosotros solo profundizaron el misterio. Había rumores de que quien quiera que perturbara su camino terminaría maldito y que su ira era algo que nadie se atrevía a provocar. Ellos dijeron que a un habitante del pueblo le había hecho un mal de ojo, pues aquella persona era conocida por extorsionar a algunos comerciantes, cobrándoles parte de sus ganancias a cambio de seguridad. Sin embargo, de un día a otro ese hombre se enfermó. Se puso azul y las personas decían que vomitaba agua. Escuchamos esa y otras historias sobre aquel hombre. El tono de urgente en las voces de nuestros amigos hizo que el relato fuera aún más inquietante. Un día, una idea oscura comenzó a circular entre algunos de los niños. La urgencia del miedo y la sugestión convirtieron el rumor en una amenaza palpable. La mayoría tenía su propia historia de cómo aquel hombre se les aparecía y los aterrorizaba. En lo personal, después de lo que sucedió en el mercado, ni mi hermano ni yo lo habíamos vuelto a ver. Muy pronto, varios chicos del pueblo, incluyendo a los amigos que habíamos hecho, tenían una sola idea. Debíamos enfrentar al brujo y eliminarlo para siempre si queríamos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Escuchamos esas discusiones con una mezcla de incredulidad y preocupación, sin estar seguros de qué tan buena idea era intentar cualquier cosa contra ese señor. Y aunque con esto no intento justificarme, éramos muy pequeños e influenciables por aquella época. Finalmente, el plan que se elaboró fue extremadamente peligroso: incendiar el puesto del brujo con él adentro.
se convirtió en una conspiración secreta llevada a cabo por un pequeño grupo de niños. Aunque nosotros no participamos activamente en el acto, estábamos presentes cuando uno de los niños encendió un fósforo y lo aventó al puesto. La madera, las hierbas y los objetos extraños se consumieron rápidamente en un torbellino de llamas, envolviendo el negocio en un caos ardiente, el cual estuvo a punto de incendiar los puestos cercanos. Sin embargo, casi de la nada, se soltó una lluvia tan fuerte que extinguió el fuego. Por un momento, creí en serio que aquel hombre había muerto, y recuerdo el pánico y remordimiento que sentí. Por las caras de los demás, me atrevería a decir que todos se sintieron igual que yo. Sin embargo, el hombre emergió de la destrucción ileso, como si fuera invulnerable al fuego. Los niños observamos con temor y asombro mientras el caos se desataba. Todos intentaban ayudar al hombre a salir de los escombros y de buscar quién pudo ser el culpable. Aquel hombre nos miraba con furia, sus ojos rosados brillando con una intensidad sobrenatural. La conmoción finalmente se calmó y todos los niños se dispersaron, incluyéndonos. Nadie quería ser castigado y todos dijimos que no vimos nada. Estábamos llenos de miedo y culpabilidad. Aunque nosotros no habíamos participado directamente, la culpa nos abrumó y nos sentimos como si también fuéramos responsables. Esa noche, mientras el agua de la ducha caía sobre mí, mis pensamientos seguían atados a los eventos sobrenaturales que habían sacudido nuestro mundo. Sentí una mezcla de arrepentimiento y temor por lo que habíamos desencadenado inadvertidamente. A pesar de no haber participado directamente en el incendio, sentía una profunda responsabilidad por haber estado presente en aquel momento. Mientras cerraba los ojos para enjabonar mi cabello, de repente comencé a escuchar algunos susurros. Me empezó a dar mucho miedo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de enjuagarme la cabeza, percibí un cambio en la temperatura. El agua se volvió fría, tan helada que me hizo saltar en la ducha. Forcé mi mente a mantener la calma y cerré las llaves del agua, dispuesto a salir de ahí. Pero antes de que pudiera hacerlo, de la nada salió agua hirviendo de la regadera. Asustado, pues las llaves estaban cerradas, salí del cubículo. Solo que aún había un problema. El cubículo de la regadera, así como el del baño, estaban afuera de la casa, por lo que debía caminar un par de metros para volver a entrar. Sin más remedio comencé a hacerlo. Justo cuando pasé al lado de la pileta y los lavaderos, escuché unos chapoteos. El agua comenzó a burbujear y agitarse, justo como lo había hecho en el ojo de agua. El sonido de los burbujeos llenó el aire y una sensación de pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras miraba con horror cómo el agua se convertía en un torbellino girando y retorciéndose, como si fuera un portal entre dos mundos. Y de repente, él emergió. El hombre con su figura hecha de agua y luego solidificándose en carne y hueso, apareció ante mis ojos. Su presencia era aterradora y sus ojos parecían arder con un fuego interno mientras me miraban con intensidad. Mi piel se erizó y una corriente de terror recorrió mi espalda mientras luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera reaccionar, aquel hombre comenzó a caminar lentamente hacia mí. Me sentí vulnerable y asustado y, para mi suerte, pude entrar en mí otra vez y comencé a correr en dirección a la casa de mi abuela. Mi abuela apareció en la puerta. Su rostro mostraba preocupación mientras trataba de calmarme. Juntos regresamos a los lavaderos, pero, para mi horror, no había rastro del hombre. Mis ojos buscaron frenéticamente, pero había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. La pileta estaba tranquila, sin signos de la presencia que había emergido de ella. Mi abuela intentó tranquilizarme, pero la sensación de inquietud persistió incluso después de regresar a la casa. 2 días después, el lago se convirtió en un refugio de tranquilidad para nosotros y los otros niños del pueblo. El agua fresca era perfecta para aquellas calurosas tardes. Mientras nadábamos, compartíamos nuestras historias de encuentros sobrenaturales. Cada uno de nosotros había vivido experiencias similares. A todos nos había pasado eso de que la temperatura del agua cambiaba. La más extraña era la historia del chico que inició el fuego. A él, entre sueños, sentía como si no pudiera respirar, y cuando lograba abrir los ojos, sentía como tenía agua en la nariz y la boca.
por lo que comenzaba a toser hasta que pudiera sacarla. Era una horrible situación, pero nuestros padres no podían saber qué tan involucrados estábamos en el incidente, así que no podíamos decir nada. Mientras flotábamos en el agua, la tensión en el aire era palpable. Todos queríamos encontrar una explicación lógica, una manera de racionalizar las extrañas experiencias que habíamos vivido. Habíamos comenzado a pensar que tal vez estábamos dejando que nuestro miedo nos afectara, que nuestra imaginación estaba jugando con nosotros, pero en medio de esa conversación, la atmósfera cambió drásticamente. Un grito de sorpresa escapó de uno de los niños mientras señalaba algo en el agua más allá de nosotros. Giramos en la dirección que señalaba y lo que vimos nos dejó paralizados. En el medio del río, de pie sobre el agua, estaba aquel hombre. Nuestros corazones se detuvieron y el miedo se apoderó de nosotros mientras observábamos su figura siniestra en la distancia. Antes de que pudiéramos reaccionar, un poder invisible pareció apoderarse de nosotros. Fuimos empujados bajo el agua, sumergiéndonos en las profundidades del lago, intentando luchar por regresar a la superficie, pero algo nos retenía, impidiendo que pudiéramos tomar un suspiro de aire. La conciencia comenzó a tambalearse mientras luchábamos por mantenerlos a flote. Mis pensamientos se volvieron borrosos y la oscuridad amenazó con arrastrarme. No podía entender lo que estaba sucediendo. Solo podía sentir miedo y la impotencia mientras luchaba por respirar. Y luego, honestamente no recuerdo nada. Después de eso, al parecer por la falta de oxígeno, me terminé por desmayar y de la nada desperté en la orilla del lago junto con los otros niños. Todos estábamos tosiendo agua y tratando de llenar nuestros pulmones de aire otra vez. Entre la conmoción pude ver algo, o más bien a alguien. La figura del hombre estaba sentada en una piedra cercana, mirándonos con furia. El silencio llenó el aire mientras tratábamos de comprender lo que había sucedido, y entonces él habló. Su voz resonando en nuestras mentes exigió la verdad sin rodeos ni excusas. El miedo nos tenía agarrados, y con un temor abrumador, sin decir una palabra más, el hombre se levantó y se alejó desapareciendo en la distancia. Nos quedamos en silencio mirándonos unos a otros, todavía asustados y desconcertados por lo que habíamos vivido. Finalmente, decidimos confesar todo a nuestros padres, enfrentando sus miradas de desaprobación y preocupación. Nos vimos obligados a presentarnos ante el hombre y disculparnos en persona por nuestros actos. En los días que siguieron, ayudamos al hombre a reconstruir su puesto, tratando de enmendar el daño que habíamos causado. Cada clavo martillado y cada madera colocada se sintieron como una forma de redimir nuestras acciones. A medida que trabajábamos juntos, el hombre nos miraba con resignación, pero también parecía encontrar cierta paz en nuestro esfuerzo por enmendar nuestros errores. Y después de ese día, jamás nos volvimos a meter con él, ni él con nosotros. Años después me mudé de ese pueblo. Sin embargo, hace unos cuantos días volví a visitar a mi abuela y vi a aquel hombre. Estaba exactamente igual, como si no hubiese envejecido. Lo saludé con respeto y eso fue todo. No sé exactamente lo que es. Mi abuela afirma que él es un brujo que controla el agua y aunque eso podría ser real, supongo que nunca lo podré saber con certeza. Bien amigos, hasta aquí llegamos con las historias de este episodio. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Déjanos tus comentarios. Nos escuchamos pronto con más relatos e historias paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.